mayor parte del tiempo he vivido aquí en Tlalpan y realmente mi inspiración nació cuando estaba yo pequeño, iba al mercado de aquí de Tlalpan. En aquel entonces vendían las carpas en hoja de tamal, de maíz, y creo que eso ahora ya no se ve. No sé si todavía vendan acosiles, pero también los acosiles me atraían, me gustaba cómo se movían todavía en el recipiente que traían, y y siempre pensaba, cuando yo crezca voy a dibujar todas estas cosas que quién sabe si se pierdan. Y sí, yo creo que ya hay muy pocas cosas que existen de aquella época. Por ejemplo, la calle que me inspiraba muchísimo, muchísimo, era la calle de Magisterio, de San Fernando hacia Moneda o hacia Hidalgo. Hay una parte que era empedrada y había los árboles que copaban la calle, y como a las 12 del día entraban los rayos de luz y dejaban unas rayitas en el piso, en todo. Entonces yo quería tener una cámara en aquel entonces, decía, cuando yo tenga una cámara la voy a fotografiar esta cosa. Pero siempre las cosas de aquí de Tlalpan me atraían, me gustaban, sentía yo que había inspiración aquí. Cuando iba yo a las ruinas de Cuicuilco, la pirámide de Cuicuilco, estaba yo pequeño y todavía había espacio todavía que no se ocupaba de Cuicuilco, que entonces en aquel entonces era un poco más selvático. E inclusive en esta época todavía en algunos lugares existen, dentro de las casas hay pirámides. Hay, por ejemplo, en el edificio que están enfrente ¿cómo se llama? Pues no de Cuicuilco, sino parte de Cuicuilco, están unas pirámides dentro de los edificios. Y ahora en el cerro que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, también hay unas pirámides que dan hacia la calzada de Tlalpan y hacia Insurgentes. Están ahí las pirámides y no puede uno fotografiarlas porque están dentro de una casa. Pero todo ese tipo de cosas antiguamente no estaban habitadas, esos lugares. Entonces me inspiraban mucho, me gustaba mucho mi cultura de Tlalpan. Tlalpan es un lugar muy, muy hermoso, muy hermoso. Yo creo que pocas delegaciones, que en aquel entonces eran delegaciones, pocas delegaciones tienen tanta historia como la de Tlalpan. La de Tlalpan tiene una historia muy grande, porque tiene cosas, por ejemplo, la casa donde acuñaban la moneda de plata, pues muchas cosas, que aquí agarraron al tigre de Santa Julia, en fin, no sé por qué le llamaban de Santa Julia si realmente asaltaba a los burros que traían la plata precisamente para acuñarla en donde está ahorita una escuela. No me acuerdo qué número de escuela es, pero está en la escuela, está ubicada entre la calle, en la esquina de Juárez y Moneda. Ahí esa escuela fue ocupada para hacer acuñar la moneda de plata. En aquel entonces la moneda de plata real era de 0720, era la numeración que le daban. Yo no sé qué significa 0720, pero esa era la moneda que era real, que realmente no era falsa, porque habían sacado una moneda, pero le hacías así con la moneda y no sonaba bonito. Esa es una de las cosas. Y pues hay mucha historia. Por ejemplo, el primer teléfono que hubo aquí en Tlalpan, aquí estuvo la primera llamada que se hizo de Tlalpan hacia el Zócalo, de aquí del DF, que era entonces DF, pues se hizo aquí en Tlalpan. Y así como eso hay mucha historia y leyendas. La leyenda de la Llorona,
la de la piedra de ahí de las fuentes brotantes. Qué importante eran las fuentes brotantes, y además proporcionaban agua que todavía Insurgentes no era pavimentada y cruzaba el agua de lado a lado para hacia donde está ahora ¿cómo se llama? El jardín botánico de Tlalpan. Y muchas cosas que me tocó vivir aquí en Tlalpan. Todo eso me inspiraba cuando era yo pequeño. Creo que desde que nací yo quería ser pintor, quería ser escultor, quería ser un artista. Yo no sabía si podía yo cantar. También canté en un coro en mi escuela, y nos sacaban, no sé si era casi mensualmente o no me acuerdo porque estaba todavía pequeño, y era un coro donde cantábamos misa. Me sabía yo todas las, bueno, no todas, pero algunas oraciones en latín. Todavía me acuerdo del Padre Nuestro y la Ave María en latín. Me sabía el Ángelus, bueno, en fin, el Credo, en fin, me sabía yo muchas oraciones en latín. Y en realidad todo ese tipo de cosas hicieron mi madurez y mi forma de ser como artista. Hay cosas que me encantaría enseñarle al mundo, no tan solo en Tlalpan, sino sí me encantaría que el mundo conociera un poco de mi arte, porque el arte es una forma de hacer felices a la gente. El crear cultura en las personas nos hace más sensibles, más educados, somos gentes más atentas. Yo no he visto un artista, excepto los que se hacen publicidad con ser faramayosos, ser payasos, porque les llamo así, pero es una forma de hacerte entender, de hacerte publicidad. Sí, es ese tipo de artistas que hacen mucho ruido, que son medio altaneros, que todo eso lo hacen para hacerse publicidad, porque desgraciadamente los que somos verdaderos artistas, bueno, todos somos artistas en realidad, porque hasta ellos son grandes artistas, y realmente no sabemos hacernos publicidad. Yo, por ejemplo, decía yo sé hacer arte, pero no sé venderlo. Y eso nos sucede a muchos artistas nos sucede eso. Muchos artistas sabemos hacer cosas maravillosas. Ahora que estuve ahí en el Jardín del Arte, vi a varios compañeros que hacían cosas maravillosas, pero nadie los conoce, y no los conocen porque no tenemos la difusión, en primer lugar, porque una de dos, o no nos hemos acercado en el punto adecuado, o quizá no sabemos hacernos publicidad. Pero yo creo que sí es muy importante que el arte se conozca. Ha habido apoyo del arte en ciertas ocasiones, y en una ocasión sí me habían dado permiso para tener una exposición en la Casa Frisac, pero en ese momento que yo iba a entrar a la Casa Frisac se vino la pandemia, y entonces me quedé con las esculturas que ya había hecho 10 esculturas, algunas ya las vendí, otras todavía aquí las tienen presentes, y en fin, pero por ejemplo la alcaldía pasada nos daba oportunidad de estar en el Jardín del Arte, ahí en los pasillos de la Casa Frisac, pero de repente nos quitaron todo, y entonces los artistas vivimos de este negocio de vender, y aparte de darnos a conocer, pues también sacar un poco de producto económico para seguir trabajando, para seguir dándole vuelo a nuestra creatividad, aunque es un sueño realmente. Los artistas vivimos mucho de los sueños, porque pocos son los que realmente destacan
tienen renombres. Realmente son muy pocos los que llegan. Y yo creo que es precisamente por eso, porque no sabemos dirigirnos a un lugar exacto donde nos puedan apoyar en publicidad, en espacios y bueno, en todas las cosas que se necesitan para ser y lograr ser famoso. Pero de todas maneras, también cuando estaba Claudia Sheinbaum de aquí de alcaldesa, también nos dio apoyo. Pero igual se salió muy poco. Cuando yo entré ya me duró muy poco el tiempo con ella. Con la otra señora, con la otra licenciada, creo que era maestra, sí tuvimos un poquito más de apoyo. A mí en lo personal, creo que yo no soy un gran artista. Me siento que no soy de los grandes pintores como Rembrandt, como los Goya o cualquiera de esos personajes grandes. Pero pues eso solamente el tiempo es el que nos dicta realmente qué tan grande fuiste en tu época, ¿no? Yo por lo pronto trato de buscar un estilo, porque no quiero ser uno más que copió a fulano o sutano. Tengo contacto con algunos compañeros, pero mis compañeros son totalmente de una forma distinta totalmente. Y normalmente siempre estoy leyendo revistas de escultura, de pintura, porque no quiero imitar a nadie. Quiero ser yo. Yo quiero ser auténtico, quizás sea un poquito ególatra o no sé cómo juzgarlo, pero quiero ser yo auténticamente, no quiero ser la copia de fulano, no quiero ser la copia de Rembrandt o de Rodin o de X persona. Yo cuando hice un documental de Pedro Cervantes, yo dije quiero ser escultor, pero yo no hago la escultura que él hacía. Cuando yo fui a ver, hice un documental de la capilla de Chapingo, vi los murales y decía yo quiero ser pintor, pero yo no pinto lo que pintó ese pintor tan famoso, porque era ahorita te digo su nombre, pero son unos murales que me quedé, dije yo, es que esa forma tan hermosa, tan auténtica, con tanto volumen, con todas esas cosas que se necesitan para pintar. Yo dije, yo tengo que ser pintor y me he puesto a estudiar escultura, pintura. Me decía un maestro de la Academia La Esmeralda, le dije que yo estudié escultura y me decía, ¿pero qué le estudias a la escultura? La escultura nace de tu pensamiento. Le digo, no, tiene uno que estudiar, le digo, tiene uno que tener la armonía, el contexto, el balance, la colorimetría. Le digo, todas esas cosas tienes que aprenderlas para hacer una escultura. No quiere decir que, ay, se me ocurrió hacer esto, ya obra de arte, ¿no? Ya se salió de como los ¿cómo se llama? Los magos, la varita mágica, ya se hizo la escultura. No, hay que aprender cosas. Le digo, simplemente la armonía de una escultura la debes de tener, el contexto, le digo, es muy importante, la colorimetría, si le metes color o cualquier cosa, él le digo, tienes que estudiarla. Y me dice, no, iba a decir una grosería que me dijo, dice, no, pues sí estás muy, muy bueno, dice, así es, así debe de ser. Pues sí, pero bueno, así es como yo siento que debe ser el arte. Y aquí en Tlalpan, te digo, tiene mucha historia en qué inspirarte, yo cuando iba pequeño con mi abuelita a las fuentes brotantes, me inspiraba mucho ver salir el agua que brotaba de las fuentes brotantes. En aquel entonces no tenían rejas,
no había rejas, salía el agua y veía uno, y hasta podía uno meter la mano y tomar agua de ahí. Estaba muy fría el agua, pero era lindo todo eso. Igual podía yo platicar, por ejemplo, de la terminal de los trenes. De los trenes llegaban aquí a San Fernando y Congreso, ahí entraban y daban vuelta y se regresaban y ahí bajaban todas las cosas, los que traían cosas de maletas y cosas de esas. Entonces bajaban las maletas y todo lo que traían en el tren, lo subían. Entonces corría un carrito de mulas de la estación de ahí de San Fernando y Congreso por San Fernando hacia donde estaba el hospital militar de tuberculosos. Había todavía existe la fachada. Y cuando yo hice no te he platicado, hice un documental de aquí de Tlalpan, pero desafortunadamente para mí fue era patrocinado también por el INAM. Entonces el director del INAM lo hizo como él quería, no como yo sentía que debería de haber hecho. Yo tenía la idea de contar esto que te estoy contando, de la mulita de las mulas que llegaban ahí al hospital. Ahí había un fresno grandísimo, ahí se daba vuelta y se regresaba de vuelta acá a la estación de los trenes. Y nosotros cuando éramos pequeños, yo iba a la escuela, a una escuela, no sé si todavía existe, se llamaba la 1 de Mayo. Entonces, como estábamos chamaquitos, nos colgábamos ahí atrás del carrito ese. Era muy divertido, era nuestra niñez, bueno, yo de mi niñez cuento muchas cosas porque tengo 82 años y en mis 82 años pues he visto muchas cosas. He visto la transformación de Tlalpan desde que era muy indígena, digamos, porque había muchos indígenas aquí en Tlalpan. Había gente que usaba rebozo, las mujeres, los hombres andaban, algunos muy escasos, pero todavía usaban calzón de manta, sombrerito de palma, y todavía eso me tocó vivirlo porque yo te digo, yo estaba muy pequeño y mi niñez nací en la calle de Juárez 152 y entonces ahí viví mucho tiempo y después me cambié a la colonia Toriello. Viví con mis papás y me acuerdo que mi mamá me llevaba de la mano a comprar el pan en la Montañesa y compraba unos panes así alargados que les llamaban virote. Y entonces yo quería cargarlos, pero eran tan grandes que me los metía yo acá en el hombro y mi mamá me decía, no presta porque tú te caes y te ensucias el pan, o a veces sí me dejaba cargarlo un ratito nada más, pero era muy interesante para mí ese recuerdo del virote. Eran unos panes, yo me imagino que eran largos, como bolillos, pero largos. Y también me acuerdo del pan roll. El pan roll era un pan muy especial. Yo no entiendo por qué quitaron el pan roll de ahí de Tlalpan, porque estaba ubicado en Morelos, la calle Morelos y la calle de Congreso. Ahí en la esquina ahora ya está una papelería. Ahí exactamente en la papelería, ahí vendían el pan roll. Y yo me acuerdo que también comprábamos pan roll porque era muy sabroso, era un pan muy especial, era un pan blanco, pero tenía textura el pan como doradito, como color café. Entonces, pues vi Tlalpan en todas las formas, en la calle ¿cómo se llama? Calvario y Juárez. Había una tiendita ahí todos los campesinos, algunos campesinos, se metían ahí a tomar cerveza y a jugar baraja.
había una cosa que yo medio me acuerdo que decían, Rentoy, Rentoy, y eran unos gritos así grandes. Era lo único que me acuerdo, no sé qué jugaban, pero decían así fuerte. Y lógico, mi abuela, ¿no?, me contaba pues leyendas de aquí de Tlalpan, y una vez me contó la leyenda de la Llorona, que subía por la calle de Juárez, se daba vuelta y se metía al cementerio el panteón. Nos contaba mi abuelita que un señor que conocían veía que era una muchacha bonita, de pelo largo, vestida de blanco, y dijo, voy a tratar de conquistarla. Y cuando llegó al panteón la Llorona y pegó el grito y se mete ahí, dice que se desmayó y lo encontraron al día siguiente todo morado, todo pues del frío, y todo se desmayó y con el malestar de la cabeza, ¿no? Medio enloqueció, y contaba eso de que él iba a conquistarla, trataba de conquistarla a la Llorona, pero pues la Llorona le pegó un grito y dijo, ay, mis hijos, dijo, ay, en la torre. Se cayó y se desmayó. Pues como esas historias me contaba mi abuelita, y pues es parte de mi existencia como artista, como ser humano, y creo que es muy importante el arte. Como te decía yo, si eres artista y comprendes el arte, te vuelves más sensible a la vida, te vuelves más sensible porque tú le muestras al mundo lo que los demás no ven. Tú ves cosas que, igual que un fotógrafo, tienes la oportunidad de mostrarles, de decir, miren, yo veo esto. Y yo como artista pinto y digo, yo lo veo así. No me importa si los colores son los adecuados, si soy fiel a las cosas que existen, pero son como yo las veo. Y yo veo que he estudiado los grandes artistas, y cada artista ha pintado como ellos sienten. Por eso existen tantas tendencias del surrealismo, impresionismo, cubismo, tantas cosas, tantas tendencias que hay. Y es porque cada pintor lo hace como él lo siente, como él lo ve. Y el fotógrafo, ese sí tiene un poquito más de obligación de ser más más fiel a lo que existe, porque lo puede ver en determinada forma, quizás más hermoso, quizás más feo, quizás verlo de cabeza, pero él sí tiene un poquito más de obligación de verlo, de hacer las cosas como él las ve, como los ve el mundo. Si él hace una película, puede fascinarse en hacer. Afortunadamente ahora pues ya hay lo digital y ya puede hacerse muchas cosas, pero todavía cuando yo entré al cine, las cosas se hacían muy rudimentarias. La edición, había una máquina que metías el sonido de un lado, la imagen de los roches en otro, que era una copia, luego ya se unía, se cortaba el negativo, se hacía muy rudimentario. Ya después vino un poquito más el digital, pues ya te puedes dar el lujo de repetir una toma 50 veces si quieres. Pero antes decían, la segunda toma, pues como que ya lo pensaban, a ver, ensaya, porque no me puedo tirar el material. Había muy pocos directores que tiraban el material, porque realmente lo hacían que ensayara mucho el actor. Y decía el fotógrafo, ¿sabes qué? Podemos cortar del otro lado, vamos a meter escena del otro lado, porque pues no se podían dar el lujo de estar quemando material. Y a mí me encantaría, ahora sí que ser reconocido en Tlalpan, porque soy totalmente nativo y creo que me he esforzado bastante como para que mi arte se pueda difundir
Yo espero tener una exposición aquí en la Casa Frisac. Mi nombre es Gregorio Chávez Murcia. Soy totalmente nativo de aquí de Tlalpan. La mayor parte de mi existencia ha sido vivir aquí en Tlalpan, porque no me ha gustado otros lugares.